Para mí es un tremendo honor presentar al doctor Tom Perron, quien es doctor en Geografía por la Universidad de Colorado y profesor titular del Departamento de Geografía y Medio Ambiente de la Universidad de Siracusa, donde también tiene el título de The Plain Professor of Latin American Geography. Y a modo de introducción quisiera hablar algunas palabras y destacar algunos aspectos de la carrera de Tom y su influencia para que un poco se contextualicen y puedan darse alguna idea de quién va a hacer esta presentación. Tom es una figura bastante renombrada en la comunidad geográfica. Me empieza a poner rojo. Destacándose en el campo de la geografía latinoamericana, especialmente en la zona de los Andes y con mucha atención en Bolivia. Él ha realizado contribuciones sobresalientes en una amplia gama de áreas que va desde la ecología política hasta la justicia ambiental, pasando por temas como gobernanza del agua, geografía crítica de recursos, minería y extractivismo, que es probablemente donde más se le conoce, por lo menos en Chile, medios de vida rurales, economía política agraria y política indígena. Y su profundo conocimiento en todas estas áreas ha contribuido significativamente al enriquecimiento de la academia y la comprensión y politización de las complejas interacciones que hay entre personas y entorno y cómo estas relaciones están mediatizadas por relaciones de poder. En ese sentido, el trabajo que ha hecho Tom ha sido fundamental para entender cómo las comunidades rurales y sus organizaciones se relacionan con recursos naturales en los Andes centrales y en la Amazonia occidental de América del Sur. Sus investigaciones han arrojado luz sobre la forma en que estas poblaciones acceden, gestionan, luchan por los recursos naturales, así como se organizan social y políticamente con respecto a ellas. El enfoque que ha desarrollado Tom, y no solo el enfoque, sino también los casos, han sido esenciales para abordar cuestiones de justicia ambiental y equidad en la región. Es muy difícil pensar en este momento lo que ha sido la ecología política latinoamericana sin el trabajo de Tom. Y en el ámbito geográfico chileno, Tom ha sido significativo, aunque él no lo sepa. No solamente desde el punto de vista teórico y empírico, sino también en la formación. Y acá quisiera destacar algo. En una comunidad geográfica chilena donde son pocos los que se han doctorado, entre comillas, de geografía humana en los Estados Unidos, Tom ha sido el responsable de criar a dos doctores y doctoras chilenos que se desarrollan en la Academia de Chile. Y también ha integrado comités de doctorados de colegas en Chile, y esto no es menor, insisto, en una comunidad académica tan pequeña. Y en el plano más personal, a mí me gusta cuando presento a quienes nos visita contar cuál es mi relación personal también. Tom ha tenido una influencia fuerte en mi propia carrera, y recuerdo con nostalgia la primera vez que me encontré con su trabajo siendo estudiante de primer año de doctorado, un joven entusiasta recién llegado a la Universidad de Arizona, donde me encontré con el seminario de Latin American Geography y leí este artículo del 2018, está publicado en 2018-2008 en Annals, Costumbres y contradicciones en la gobernanza rural del agua y la política de usos y costumbres del movimiento de regantes indígenas. Es un artículo del año 2008. Que lo publicó en Annals of the Association of American Geographers, y cuando lo leí dije, wow, yo quiero hacer este tipo de trabajo, y fue un trabajo muy influyente en mi propio diseño de tesis doctoral, y luego influenció las publicaciones de mi autoría que más cariño le tengo. Probablemente ustedes nunca las vayan a leer, tampoco les pido que los lean, salvo que sean estudiantes de doctorado mío, pero tengo especial cariño a ese trabajo. Y luego a Tom lo conocí personalmente años después en una conferencia anual de BAG en la ciudad de Tampa, en Florida, y recuerdo que di una presentación, estaba muy nervioso y le hago una pregunta que en retrospectiva podría
calificarse de estúpida o más bien de absolutamente estúpida. Y Tom, con paciencia, generosidad y disposición, frente a este estudiante de doctorado absolutamente insoportable, tuvo mucha paciencia, me respondió muy tranquilamente, muy pedagógicamente, y luego me invitó a almorzar. Invitó a almorzar a este estudiante absolutamente insoportable, que de hecho yo ni siquiera yo me invitaría a almorzar nunca. Y lo que demostró su profunda paciencia, creo yo, y generosidad. Y esa experiencia, creo, marcó un momento de colaboración hasta el día de hoy, que ha permitido ahora que Tom pueda visitarnos acá en la Universidad de Tarapacá. En ese sentido, siéntense privilegiados de tener a un académico como Tom y poder escucharlo en su trabajo. Va a estar aproximadamente un mes en la universidad, dentro de varios proyectos. Tom se desempeña como académico senior del proyecto Milenio en Turberas Andinas, y también viene acá gracias a financiamiento de la Fundación Fulbright, también al Departamento de Ciencias Históricas y Geográficas y al doctorado en Ciencias Sociales del Departamento de Ciencias Sociales de esta universidad. Con eso no quiero dar más el aburrimiento y dejar con ustedes a Tom, que estamos muy ansiosos por escuchar su gran presentación. Bueno, muchas gracias a Manuel por esta introducción demasiado generosa. Realmente ha sido... Eso es, te cuento que eso va a ser la parte mejor de toda la presentación. Si ustedes quieren salir ahora, ya mejor, pues, porque después ahora es un poco aburrido. Bueno, pero realmente, bueno, muchísimas gracias por eso. Demasiado. Gracias. Bueno, lo que tengo yo hoy día no son investigaciones nuevas. La cosa que me voy a presentar un poco de un resumen de investigaciones, no todas, pero la mayoría de las investigaciones que he realizado en Bolivia durante los últimos casi 20 años de trabajo allá. Primero, más que todo, yo quisiera pedir su paciencia con mi acento, que yo creo que es medio gringo y medio boliviano. ¿Lo ve? Bueno, entonces yo quisiera presentar un poco sobre el trabajo que he realizado sobre el agua y en diferentes formas en Cochabamba y también en Oruro, en el altiplano de Bolivia, a través del concepto de justicia hídrica. Y bueno, primero entonces quisiera empezar con parte de esa presentación que es un poco didáctico, sobre lo que es la justicia hídrica. Para entender la justicia hídrica, yo creo que es importante entender lo que es la justicia ambiental. Y para entender lo que es la justicia ambiental, yo creo que es necesario empezar con el concepto de justicia social. Entonces, les pido un poco de paciencia mientras que presento este marco conceptual para entender esos conceptos teóricos conceptuales que forman el base de mi charla. ¿Okay? Entonces, ¿qué es la justicia social? Bueno, para mí se toman varias formas. Okay. Primero, entonces, podemos hablar de la justicia distribucional. Y eso es muy básico. Entonces, ¿quién tiene y quién no tiene? De un recurso, de dinero, de derechos, de reconocimiento del Estado, de cualquier cosa. Entonces, es la distribución de lo bueno y de lo malo de la sociedad. ¿Okay? Eso es la forma de justicia más básico, ¿no ve? Entonces, eso realmente se funciona con eso también. La segunda es la justicia de procedimientos o institucional. Y eso muchas veces podemos pensar en lo que es la justicia ante la ley, ante las instituciones del gobierno, ante de diferentes instituciones de cualquier organización, no solamente del Estado, a pesar de que el Estado es lo más común. ¿No ve? Entonces, si hay un proceso de fiscalización, un proceso, un juicio legal, entonces, ¿quién se trata bien, quién no se trata bien? Si tienen los mismos derechos. ¿No ve? Un concepto fundamental de la democracia en cualquier país es que cada ciudadana tiene los mismos derechos ante la ley.
todos somos iguales ante la ley. Eso es básicamente una declaración de la justicia de procedimientos institucional, ¿no ve? La segunda es, la tercera sería la justicia por reconocimiento. Reconocimiento es una admisión de las relaciones de poder entre el Estado y los ciudadanos, o entre los con más poder y los con menos poder, pero es el reconocimiento de la verdad y de la legitimidad de sus reclamos. Si yo tengo un reclamo para la tierra, por ejemplo, y el Estado o los dueños de la tierra o los con más poder ni siquiera reconoce la legitimidad de mi reclamo, entonces eso ya se pare los reclamos. Entonces no puedo tener justicia si mi reclamo no es reconocido como legítimo. Entonces yo creo que es muy importante que tiene el reconocimiento de la legitimidad. Entonces podemos tener una negociación. No es una garantía que me voy a ganar, ¿no ve? Pero si mis reclamos para los derechos al agua, derechos a la tierra, derechos al reconocimiento para mi religión, mi sexualidad, cualquier cosa, ni siquiera es reconocido como legítimo, entonces no tenemos una discusión. Pero entonces un paso preliminar para esto sería el reconocimiento de la legitimidad de mis derechos y de mis reclamos. Y la última sería justicia restaurativa o indemnización. Y eso es para los quehaceres del pasado, los hechos del pasado que se perjudicaban a un grupo, ¿no ve? Entonces, indemnización de tierras, de derechos, de cualquier cosa para los hechos del pasado, sea un robo de tierra, robo de bienes. En varias partes de América Latina, después de las dictaduras, después de los gobiernos de facto, pues había en algunos sentidos, en algunos casos, un proceso de restauración. Y muchos otros no. Reconocimiento también es un proceso que podemos hablar sobre esto un poco más tarde, pero eso también es un proceso de después de muchas de las dictaduras, es un proceso que está ya pasando. Y en otros casos no. Bueno, esos no son los únicos, pero esos son unas categorías de justicia social para tener un base conceptual para la charla. Y yo creo que para obtener la justicia social hay que entender que transformar las estructuras de políticas económicas que reproducen la opresión y dominancia en varias escalas socioespaciales, locales, nacionales, internacionales. Como geógrafo yo pienso siempre en el espacio y en la escala. La escala es básicamente desde lo muy local hasta lo global. Y la escala es producida socialmente a través de relaciones sociales, pero tiene mucha influencia en estos mismos relaciones sociales. Y tener reconocimiento, reconocer esos poderes, relaciones de poder a nivel local, regional, nacional, global, y la vinculación entre las diferentes escalas es imprescindible para obtener la justicia social. Y siempre es... Y eso siempre es un proceso político porque tiene que ver con las relaciones sociales de poder. Hablamos siempre de relaciones de poder. No se puede conceptualizar la justicia social, ni la justicia hídrica, ni la justicia ambiental sin el concepto y una teoría de lo que es el poder. Y el poder reside en las relaciones sociales, ¿no ve? Entonces podemos hablar siempre de los procesos políticos a través de las relaciones de poder. Ok, eso es justicia social. Eso es clave para entender lo que es la justicia ambiental. ¿Y qué es la justicia ambiental? Para mí es un campo de activismo y también un campo académico
enfocado en la distribución desigual de costos y beneficios en torno al medio ambiente y la marginación de ciertos grupos sociales, puede ser indígenas, afrodescendientes o otros grupos que son expuestos fuera de su proporción en la población a contaminación o que carece de los beneficios ambientales, ¿no? Espacios verdes, agua limpia, aire limpia, cosas así. Por ejemplo, ¿cuáles grupos sociales tienen que vivir con contaminación? ¿No ve? ¿Cuáles grupos pueden vivir una vida libre de contaminación? Una vida en un ambiente sano y limpio. ¿Y por qué existe esta relación? ¿O por qué existe esta diferencia? ¿Y cuál es la relación entre estos dos grupos? Y siempre hay una relación entre los dos grupos. No es una casualidad que hay unos grupos pobres y que tienen que vivir en un ambiente contaminado, con agua insegura, con aire contaminado, y otros grupos ricos que tienen un ambiente limpio, sano y muchos espacios verdes. Entonces hay que analizar cuál es la relación social, espacial, de poder económico. No sé si ustedes han visto esto, pero hay un atlas, y esto es bueno, acá, egeatlas.org. Es un proyecto a través de la Universidad de Barcelona y bueno, se puede interactuar con eso en varios idiomas, incluso castellano, inglés y muchos otros. Ahora tiene cientos de casos de conflicto y de injusticia ambiental a través de mucho del mundo, casi todo el mundo, sobre la minería, sobre la explotación de petróleo, sobre la industrialización, cualquier cosa. Entonces es un muy buen recurso si algunos de ustedes tienen interés sobre esto como activista, para tus clases, cualquier cosa, entonces ya vale la pena visitar este sitio para explorar los diferentes casos que tienen. Bueno, y eso nos lleva a la justicia hídrica. Entonces, para mí la justicia hídrica se puede entender a través de, bueno, como las relaciones desiguales de poder que se expresan a través de la distribución de agua, ¿no ve? Al acceso a la distribución de agua. El agua se puede entender como a la vez es un factor y un producto de las relaciones de producción capitalista. ¿Qué significa esto? Es un factor en que, bueno, no se puede tener producción capitalista sin el agua. El agua es necesario para nuestros cuerpos humanos, nuestros cuerpos y las funciones biológicas, pero también es una función en la agricultura, en la industrialización, incluso en la producción de colores, de chips, de cualquier cosa. Entonces es un factor imprescindible para la producción capitalista, pero también es un producto, porque la mayoría del agua que consumimos como seres humanos es producido a través del capitalismo, ¿no? ¿Qué significa eso? Entonces con las pocas excepciones en cuanto obtenemos o extraemos el agua directamente de la naturaleza, es mediado por la infraestructura, por las botellas plásticas o metales, por los tubos, por la tubería, por la grifa, por cualquier cosa. Entonces, eso todo es producido a través del capitalismo y es necesario también para las funciones capitalistas. Entonces, no se puede separar el agua y el capitalismo. Entonces, es un producto, es un ciclo que podemos llamar el ciclo hidrosocial en ese sentido. No se puede separarlos, ¿vale? Y quien tiene y quien no tiene acceso al agua refleja y reproduce estas relaciones desiguales de poder social, ¿vale? Entonces, como parte del sistema capitalista, entonces podemos decir que es también vinculado con estas relaciones de poder social y desigualdad social que es inherente en el sistema capitalista. Entonces podemos decir que el agua fluye no desde arriba hacia abajo, sino más bien hacia el medio. Hay un asunto acá, ¿quieres sentar acá? Hay otro acá con una mochilita que
Perdón, no sé. No, sigamos después. Por favor. Ahora, alguien ya. No, sigamos más. Mejor. Ya. Voy a presentar unas 4 escalones. Eso es un marco conceptual desarrollado por unos colegas y amigos míos y también de Manuel, Rupert Bullets y Alfred Sartrins, 2 holandeses que, bueno, hace casi una década desarrollaron este marco conceptual de 4 escalones o 4 niveles de conflicto para entender lo que es la justicia y los conflictos sobre el agua. ¿Ves? Entonces, esos son una especie de hierarquía. Entonces, lo primero y lo más básico es las luchas por la distribución. ¿Quién tiene y quién no tiene el acceso al agua? Esos son los más básicos. La mayoría de los conflictos, una gran parte de los conflictos tiene que ver con quién tiene y quién no tiene acceso al agua. Eso es lo más básico. Encima de esto podemos hablar de las luchas sobre los derechos, las normativas, los leyes, ¿no? En el concepto de Elinor Ostrom, la economista de los comunes, podemos hablar de las reglas de distribución, las reglas de quién tiene, quién no tiene, entonces, las reglas o las normas, leyes, etc. Los derechos a la, quién tiene derecho, quién no tiene el derecho. La tercera escalón, el tercer nivel, tiene que ver con la autoridad de tomar decisiones. ¿Quién tiene la autoridad de tomar decisiones? ¿Es esa persona o es un punto de aguas elegido por los usuarios? ¿O es una compañía sin nombre y sin vergüenza que está trabajando en el agua ya para cargar los precios que quiere? ¿Vale? Entonces, ¿quién tiene la autoridad para tomar las decisiones? Y es un proceso, si es un proceso democrático o no, que participativa o no, que afecta a las personas que tienen, o las personas son afectadas por las decisiones, puede tomar parte en tomar las decisiones o no. Y el cuarto escalón, o el cuarto nivel, tiene que ver con los discursos y los indicativos de cómo entendemos lo que es el agua. ¿Lo ve? Eso me parece tal vez un poco extraño a muchos de ustedes, pero eso yo puedo dejar yo les puedo dar un ejemplo para ilustrar de lo que estoy hablando. Hay un discurso en muchas de las protestas sobre el agua. Y aquí en Chile, con la producción de litio, con las comunidades de camellos y los otros que están afectados por eso. En Bolivia también, en Ecuador también, en muchos lugares donde hay conflictos sobre el agua, hay un lema por parte de los activistas: el agua es vida. ¿No ve? Me imagino que muchos de ustedes han escuchado eso. El agua es vida. Indudable. ¿No ve? Nuestros cuerpos mismos son como 70% agua, somos mayormente agua, y sin el agua no hay vida. Obvio. ¿Okay? Es una tema muy interesante, muy importante y muy impactante para el activismo. Pero bueno, entendemos el agua como vida, como parte de la cultura, como la parte de la ecológica que es necesaria. Pero hay otro concepto del agua que es el concepto dominante por las compañías transnacionales, por la FMI, por las inversionistas en sistemas de agua, que el agua no es vida, el agua es una mercancía, el agua es un bien que puedes vender, ¿no ve? Dentro del sistema capitalista, entonces ya se puede decir que el agua no, es una mercancía, es un bien para vender, punto, ¿no ve? Esos son dos conceptos o dos ideas de lo que es el agua que son significativas o que son formas de entender lo que es el agua, ¿ve? Y en muchos sentidos son incompatibles. Entonces, cuando ves un lema en una protesta sobre el agua, que es el agua es la vida, entonces podemos pensar en ese conflicto sobre cómo entendemos. Es una lucha ontológica de lo que es el agua. Ok. Yo diría que los conflictos sobre el agua también tienen que ver con esas 4 categorías. Y con eso me voy a seguir con la segunda parte de mi charla, que es la parte química, tal vez un poco
más interesante. Pero y me voy a organizar el resto de la charla alrededor de esos 4 categorías. Eso es un poco más fácil tal vez para entender. Yo creo que no es opuesto, pero es para complementar las categorías de mis amigos Rucker y Ajre. Bueno, la mayoría de los conflictos sobre el agua tiene que ver con uno o más de estos 4 categorías. Y yo diría que normalmente es más de uno, porque no son distintas y no son mutuamente incompatibles. Entonces yo creo que muchas veces son vinculados con un lado. El acceso al agua, la calidad del agua, la cantidad del agua y esa misma definición o significativo. ¿Cómo entendemos lo que es el agua? Ok, entonces me voy a seguir con presentar unos ejemplos empíricos de Bolivia, mayormente de mi propia investigación, con la excepción de esta primera. La primera entonces no fue mi propia investigación porque yo todavía estaba trabajando por mi PhD en Ecuador sobre esto en 2000. Pero eso fue la inspiración por venir a Bolivia y para empezar mi trabajo sobre el agua. Entonces, el primer caso es la famosa guerra del agua hace 23 años atrás ya, que tiene que ver o tenía que ver con el acceso, ¿no ve? Y me imagino que muchos de ustedes tal vez han leído algo, pero ya como muchos de ustedes son menor que la guerra, entonces ya debo explicar un poco. Había un esfuerzo por parte de esa compañía, Aguas del Tunari, que fue el dueño de esa compañía fue un Bechtel, una compañía gringa de los Estados Unidos, basado en la ciudad de San Francisco. Y eso fue en 2000. Durante el periodo de los 90, era un periodo muy, muy fuerte de neoliberalización de recursos naturales por todo el mundo. Y había un esfuerzo muy fuerte para privatizar el agua. Aquí en Chile, el agua ha sido privatizado por muchos años. Chile realmente es una excepción. En muchos de los países del mundo, incluso en los Estados Unidos, el agua es todavía organizado y manejado por el Estado. Yo vivo en el estado de Nueva York, vivo en la ciudad, pero en otra ciudad pequeña en el estado de Nueva York. Yo pago por mi agua, pero yo pago al gobierno, el gobierno local, y yo recibo un precio muy subsidiado, muy bajo, el agua de muy buena calidad. Pero en muchas partes del agua, en muchas partes del mundo, hay un esfuerzo muy fuerte para privatizar el agua, incluso en Bolivia. Bolivia tiene una historia muy fuerte de compañías estatales que abastecen los recursos naturales, especialmente el agua, la electricidad, ¿no ve? Pero había un esfuerzo en la ciudad de Cochabamba por parte de esa compañía Aguas del Tunari, el dueño fue Bechtel, esa compañía gringo, y para privatizar el acceso al servicio del agua. No el agua mismo. El agua misma se pertenecía siempre al Estado, pero el servicio de abastecer y tenía muchas libertades de poner el precio que quería. Entonces, para muchas personas, de día a noche, sus multas para el precio para el agua se incrementaron 200 veces por muchas familias. Entonces, ya fue tremendo la incrementación de precios para el agua. Y sin duda, había una protesta fuerte, había miles de personas que entraron en el país, una persona se murió y se votaron, al final se votaron la provisión del agua se remitió a la empresa estatal. Entonces, eso para mí ilustra varias cosas. Lo primero es que fue una lucha sobre el modelo de abastecerse el agua. Un modelo privado o el modelo público. ¿Quién tiene el control sobre el agua? Sobre acceder. ¿Quién tiene también la habilidad de tomar la decisión? ¿Vale? Porque eso fue un proceso sumamente antidemocrático. La gente no tiene nada que ver con eso.
con las decisiones. Eso fue entre la compañía y el Estado central, y la gente de Cochabamba no tenía ni voz ni voto. Porque se muestra la politización de todo ese proceso de asesorarse. Aquí tiene. Bueno, eso fue realmente, yo empecé mi trabajo allá en Cochabamba justamente el año después de la guerra del agua, para entender los efectos de la privatización y neoliberalización del agua para la gobernanza. Entonces ya, esto es mi segundo caso, que tiene que ver con la contaminación minera en la subcuenca Guanuni en el altiplano de Oruro. Y eso tiene que ver con el concepto de calidad. Ya, y para ustedes que bueno, no son muy familiarizados con esa zona, entonces aquí está Bolivia. Bueno, obviamente es la frontera con Chile. El mapa está acá. Oruro, la ciudad de Oruro está un poco más al norte, y más allá al norte es la ciudad de La Paz. El lago Uruburu es un lago artificial en el río Desaguadero. El río Desaguadero es lo que desagüe el lago Titicaca y se va más al sur al lago Popo. Me voy a hablar un poco más luego sobre el lago Popo y entonces termina en el salar de Coipasa. ¿Okay? Entonces eso es parte de la cuenca endorreica. Eso significa que no tiene salida al mar, es una cuenca cerrada entre el lago Titicaca, el río Desaguadero, lagos Uruburu y Popo y al final el salar de Coipasa. Se llama la cuenca TDPS para Titicaca, Desaguadero, Popo, Salares. Entonces estoy hablando de esta zona, esta cuenca por acá, el río Guanuni. O sea, estoy hablando del mina Guanuni, que es una mina de estaño. Y bueno, se corre, está acá, arriba en la cuenca, y se corre por acá. Hay unas 14, creo que es 14 comunidades campesinas quechua-hablantes por acá, por este valle, y se termina acá en el lago. Okay. ¿Y cuáles son? Bueno, yo me fui en 2010 para estudiar los impactos de la minería para la calidad de agua y para los impactos también para las comunidades indígenas quechua-hablantes que viven por el río, ¿vale? En las laderas del río. Esto es una zona que ha tenido un impacto de minería desde hace casi 500 años, ¿vale? Entonces no es una zona con una minería, un impacto de minería nuevo, una gran mina de cielo abierto. En cambio, es una zona antigua de minería, desde la colonia, de los primeros años de la colonia española. ¿Vale? Entonces, ha tenido mucho impacto por muchos años. Y es una zona también que se llama agrominero. Hay muchas personas que trabajan tanto en la agricultura como en la minería y se vinculan y integran los diferentes modos de vida. Bueno, ¿y cuáles son los impactos ambientales? Primero, entonces, hay una falta de protección ambiental. ¿Vale? No hay nada de protección. Bolivia realmente tiene una ley ambiental que es bien moderna, que es bien adecuada a estándares internacionales. Entonces, no es una falta de ley, pero es una falta de implementación. Realmente casi no existe. Entonces, no hay protección para nada sobre la calidad de medio ambiente. La segunda es que, como parte de esto, el ingenio de la mina se descarga todos esos desechos que son llenos de varios contaminantes, ácidos y metales pesados, directamente en el río. Eso no se puede notar muy claramente, pero eso es el río Guanuni y el ingenio ya está descargando todos esos desechos directamente en el río y bueno, se fluye río abajo. ¿Lo ven? Y bueno, el impacto para el agua en el río es tremendo. No hay agua, no hay vida acuática para nada. Entonces, bueno, hay una ausencia total de pescado, de plantas, de otros animalitos. No se puede usar el agua para nada. ¿Y cuáles son los impactos sociales? Bueno, primero hay una contaminación extrema y por ende una escasez del agua. Entonces, es importante entender que esa zona, bueno, el río Guanuni es un río
que fluye todo el año. Entonces, no se seca. No se seca. No hay, en esa parte es una zona semiárida del altiplano. Entonces no hay muchos ríos que se fluyen todo el año, pero eso es un cool. Entonces no se seca. Y entonces no es una falta de agua, es una falta de agua limpia. Entonces, la contaminación es tan aguda, es tan extremo que realmente no se puede usar el agua. Entonces por eso hay una escasez del agua en medio de una abundancia de agua, pero la abundancia de agua. Hay infecciones de piel y enfermedades respiratorias por el polvo que se corre el viento. Eso es una cosa interesante porque bueno, lo que pasa es que los desechos de las minas se secan durante el año, la época seca, se seca, entonces en agosto y septiembre, antes del invierno, antes del verano, antes de la época de las lluvias, ya viene el viento, hay vientos fuertes que vienen del sol, ¿no? Y se lleva los polvos, y los polvos tienen sus metales pesados y todo, y se cubierta a todos los campos, las casas y todo. Y hace unos años había un proyecto para cosechar la lluvia. Se pusieron los cisternos encima de las casas para cosechar el agua. Y bueno, se encontró que el agua, incluso el agua que cosechaba desde la lluvia, era contaminado. ¿Por qué? Porque había contaminado por el polvo, y el polvo tenía arsénico, plomo, los diferentes metales pesados, y se contaminaba en los cisternos. Entonces, eso fue realmente un insulto, fue horrible, porque no había otra fuente, en muchos casos no había otra fuente fácil para la gente. Había muchas muertes y enfermedades del ganado, y sedimentación y pérdida de tierra. Lo que pasa es que hay tanto sedimento de los desechos de las minas que se echan en el río, que hay mucha sedimentación, ¿lo ve? Entonces, en vez de tener un canal profundo para el agua que se corre, lo que pasa es que con toda la contaminación, el agua ya se contamina el caudal y se ancha, ¿verdad? El agua, ¿no? Corre el río. Entonces, ese se come las tierras al lado del río. Entonces, antes, históricamente, las tierras más deseables eran los que estaban al lado del río. ¿No? Y se puede notar eso porque todas las casas haciendas, las casas históricas de las haciendas, estaban al lado del río. Ahora son abandonados, y muchas de las casas que están al lado del río ya también son abandonados, y las personas están trasladándose más allá del río para evitar este proceso de contaminación por los sedimentos y todo. ¿Ya? Entonces están perdiendo sus tierras también. Bueno, esa gráfica muestra la cantidad de agua usada por los diferentes ingenios. Esos son diferentes ingenios de la región. No son todos de Bolivia, porque hay cientos, pero esos son las de la región. Se muestra el uso de agua en litros por día. Guanduni se usa, es la segunda más importante en el uso de agua, después de la mina moderna de San Cristóbal, que es enorme. Pero hay que notar también que esa cantidad, 28 millones de litros por día, es más o menos la misma cantidad que se usa en toda la ciudad de Oruro, que tiene más de 300.000 personas, 300.000 habitantes. Entonces, es más o menos la misma cantidad de una ciudad de medio tamaño. ¿No ve? Creo que es 2 veces más o menos del tamaño de Arica. Entonces, no es nada. Y eso se puede decir, bueno, también que hay mucha contaminación, y eso fue solamente para probar lo que todo el mundo ya sabía. ¿No? Entonces yo tomaron unas muestras de agua y llevé a un laboratorio para análisis. Y bueno, eso fue otro estudio en 2010. Y eso, agua clase D, es según la ley ambiental de Bolivia, es agua apto, es el estándar de agua apto para
ganado, para el riego, para lavarse, cosas así, pero no para el consumo humano. Eso sería clase A. Entonces, eso ni siquiera es la mejor clase, es una clase adecuada de calidad de agua, ¿no ve? Y se puede ver muy claramente que en términos de pH neutral sería 7.4. Lo aceptable para clase B es 6 a 9 y el pH eso es el promedio, no el mínimo, el promedio de las diferentes muestras que tomé en diferentes cursos del agua del río. Entonces era 2.8. Un agua muy, muy, muy ácida. Entonces, la cantidad de cadmio, cobre, zinc, hierro y los sulfatos eran mucho más allá de lo aceptable. Entonces, se puede decir que realmente podemos cuantificar la mala calidad de agua a la cual están expuestos diariamente la gente de la zona. Eso fue otro análisis que hice sobre el consumo de agua y la escasez de agua, para cuantificar la escasez. Como parte de las encuestas que hice en la zona, yo pide cuánto agua uso durante el día. Y eso es una cosa, no es muy fácil medir eso, pero en esa zona no hay ninguna familia, ni hay uno que tiene agua en su casa. ¿Okay? Entonces todos tienen que llevarla. Tal vez tiene un pozo afuera de la casa, tal vez tiene un pozo comunal, tal vez tiene un río acerca, tiene tal vez un ojo de agua en su propiedad, tal vez tiene que llevar el agua desde la comunidad de Panchacamarca, que es la comunidad grande, ¿no? Pero ni una familia en la zona tiene acceso al agua dentro de la casa, tiene una grieta dentro de la casa. Entonces tiene que llenar los baldes. Y si tiene que llevar 4 o 5 baldes de 20 litros diariamente, entonces ya tiene una idea más o menos específica de cuánto agua tiene que usar durante el día. Eso es una estimación, no es preciso, pero es una estimación de lo que tiene. Entonces yo pude dividir por los miembros de la casa y para entender cuánta agua consumen las personas durante el día. Yo tengo este figura, ¿okay? Más o menos 10 litros al día están consumiendo. Y es para todo, para lavarse, para consumo directo, para cocinar, qué sé yo, ¿no ve? La OMS es la Organización Mundial de Salud. Ellos tienen un estándar. El estándar es, lo ideal es 50 litros por persona por día de consumo para tener, eso sería ideal para tener una vida sana y de buena salud. Y el estándar mínimo es 20 litros por día. Eso es lo mínimo, ¿no ve? La gente de la zona está consumiendo más o menos 10 litros, que es la mitad del estándar mínimo de la zona. Eso fue una manera de cuantificar este déficit de consumo, este déficit de acceso al agua en la zona. Okay. El tercer caso tiene que ver con el secamiento del lago Poopó. Y eso tiene que ver con la cantidad o la falta de cantidad en ese contexto. Ya. Podemos hablar que el lago Poopó es un lago natural que está más al sur del lago Uturu. Es históricamente un lago muy, muy importante para los ayllus de la zona, para el clima regional, se regula el clima regional y hay decenas de comunidades aymaras, principalmente comunidades aymaras que viven en las laderas del lago, que son pescadores y agricultores. ¿Lo ven? Pero son afectados, el lago es afectado por un grupo por lo menos diferentes procesos, 3 procesos que están afectando el lago. Primero es el cambio climático. Sin duda, entonces hay un cambio climático que está afectando el medio ambiente del lago. Diferentes formas. La segunda es la minería. Sin duda, la minería también tiene un efecto en la zona con la contaminación. Que concentra, a causa de que es una zona endorreica,
recuerden esta palabra, es una cuenca cerrada, sin salida al mar. Se concentra al final, al punto terminal de la cuenca, que es el lago Poopó. Entonces, todos esos desechos, los metales pesados y todo, la contaminación se concentra allá en el lago Poopó. Y la tercera es la desviación del agua, tanto para la minería como para el riego de diferentes lugares, incluso a Tacna, y también la desviación de agua para las ciudades como Oruro. Y esto se lleva un resultado de desposesión y desplazamiento de las comunidades campesinas, especialmente algunos campesinos más marginados de la zona. Y voy a hablar un poco sobre esto. Ya, ¿en dónde estamos? Ya, aquí está la Titicaca, La Paz, Oruro y ya. Ahorita y el lago Poopó. La comunidad de Chayapata es la comunidad más grande que está al lado del lago. Pero esto es el lago Poopó. Bueno, realmente no se puede ver muy claramente el río de Zaguarema, no se va por allá. Así. Y eso es un poco más el lago Poopó. Y hay unas 3 comunidades Uru. Yo quiero enfocarme un poco más específicamente sobre las comunidades Urus. Los Urus Murata en ese caso, son una comunidad indígena que ha sido marginada desde la época prehispánica. Realmente fueron marginados por los propios incas, que fueron los conquistadores antes de los españoles, ¿no? Entonces, los incas y los diferentes grupos aymara ya conquistaron esta zona, y los Urus, bueno, tienen una trayectoria de, bueno, se dice más de 20,000 años, no sé si es la verdad, pero tienen una trayectoria de vida acá en esta zona mucho más antes de los incas, mucho más antes de los aymara. Son los primeros habitantes de la zona, pero ahora realmente no tienen ningún pedazo de tierra, o tiene muy poca de tierra que ha sido dado por el mismo Estado boliviano. Y ha sido tan marginado por los otros grupos indígenas que realmente vivían simplemente en el lago, con la caza, la pesca y recolección de totora. Entonces hay unas 3 comunidades por acá, Puñaca Tigamería, acá, Vieñeque y Yapayapay. Voy a mostrar unas fotos de dos. Esto es en la zona de Puñaca Tigamería, lo más al norte, y se puede ver que es muy seco acá. Eso era antes el lago, pero ahora el lago ha secado ahí, en la zona de okay. Y eso también se puede ver muy claramente el lago, pero el lago ha desaparecido en 2015 por la combinación de desviación del agua y el cambio climático. Y bueno, las barcas para el pescado, para la pesca, entonces ya han dejado allá en el lago, porque ahora ya están, no se pueden usarlos, pues ya en un área que se llama el cementerio de los barcos, donde los barcos ya son abandonados. Lo que ha pasado es que se puede ver que en 2013 el lago era full, y por enero de 2016 había casi desaparecido casi totalmente el lago. Ahora se puede ver en 2086. Eso fue el punto cuando el lago fue el más full. La última vez cuando el lago fue tan lleno que fluía a través del río La Guajira, que es lo que lleva el agua hacia el Salar, por pasa. Entonces, eso es lo máximo. En 2016, lo mínimo del lago, es en la misma perspectiva. ¿Qué ha pasado? Entonces, con el cambio climático, en combinación con la desviación del agua para el riego, para las ciudades y también para la minería, entonces había un periodo de temperaturas muy altas, en combinación con falta de lluvia y con la desviación
de aguas que secó gran parte del río. No todo, no totalmente 100%, pero como 70-80% del agua se secó. Y eso se afectó toda la industria del pescado. Y bueno, los puros es un caso muy interesante porque a causa de que no tiene tierra, no tiene alternativa para producir su propia comida. Pues no tiene tierra para agricultura, entonces no tiene esta opción. Entonces depende totalmente del pescado, en la industria del pescado. Y entonces ya, ellos realmente no tienen mucho acceso a otras alternativas y con la escasez del agua se hace el factor. Ok, eso es el último caso, la memoria colectiva del agua. Y eso también tiene que ver con la memoria de la minería, la calidad, pero de lo que entendemos, cómo entendemos el significado del agua. Okay. Y yo quería jugar con ese concepto de la memoria para entender la justicia ambiental, porque eso tiene yo quería entender la memoria como algo más de la mera nostalgia, ¿no ve? Podemos hablar muchas veces de lo que es la memoria, pero la memoria es una cosa muy interesante, de como algo analítico, como un concepto analítico para entender lo que es la justicia hídrica y lo que es la relación entre las personas y su medio ambiente. Yo quería entender lo que es la memoria colectiva entre las diferentes comunidades afectadas por la contaminación. Entonces, una pregunta que quería preguntar es, ¿qué tipo de labor política hace la memoria, se puede realizar la memoria? ¿No ve? Entonces, para entender eso, tenemos que entender el concepto de la memoria colectiva. ¿Cómo es? Ok, las declaraciones sobre el pasado siempre son declaraciones también sobre el presente. Siempre cuando hablamos del pasado, bueno, si hablamos de nuestro pasado cuando éramos niños, si estamos hablando como grupo, como era antes aquí en el país, aquí en la comunidad, estamos hablando siempre también del presente, porque nuestras memorias individuales y colectivas son filtradas a través de la experiencia actual de lo que es el presente. Entonces, las declaraciones del pasado siempre son declaraciones también de las condiciones actuales, ¿no ven? Y las memorias se entienden siempre en el contexto de las experiencias colectivas del presente, y eso viene del autor Halbach, que es era un psicólogo francés, que estaba escribiendo casi unos 100 años, como de Freud, no Sigmund Freud, pero él trabajaba mucho en el contexto de lo que es la memoria. Entonces, él ya hablaba de los marcos colectivos. Entonces, hay que entender que las memorias no simplemente son del pasado, pero también son a la vez del presente, declaraciones de las condiciones presentes, y también no son meramente individuales, sino también son colectivas, siempre. Entonces, yo quiero entender la relación entre la memoria, el medio ambiente y la justicia. En América Latina hay muchos casos, hay mucho uso de la memoria. Aquí en Chile hay muchos muy buenos ejemplos de memoria de la época de la dictadura. Hay monumentos, hay museos, hay libros, hay estudios. En Bolivia no hay mucho de esto, pero aquí en Chile sí, en Argentina sí. En mucha de América Latina el uso político y público de la memoria tiene que ver con eso. Pero yo quería averiguar si es posible utilizar la memoria para entender la justicia ambiental y los conflictos y los movimientos para la justicia. Ok. ¿Cómo entendemos pues la memoria colectiva? Entonces voy a hacer un contraste entre la memoria pública y la memoria individual. ¿No ve? Entonces, esos son dos monumentos al minero. Eso está en la ciudad de Guanuni, la comunidad de Guanuni. Esto es la ciudad de Oruro. El minero siempre en Bolivia es representado casi igual, sin camisa, de una figura muy macho, ¿no? Con su casco. Y bueno, después de
revolución social, que fue en 52. Eso es un monumento de 62 en el 10º aniversario de la revolución social. Ya tiene su fusil y tiene, no sé si puede verlo, pero tiene cadenas rotas allá para demostrar o para representar su liberación del capitalismo. ¿Vale? Eso fue hecho antes de la revolución, entonces no tiene su fusil, es decir, sus cadenas, pero es igualmente macho, sin camisa. Los pobres mineros nunca tenían el dinero para comprar una camisa. Entonces, eso también es un mural. Ya no existe, pero era hace unos años en la ciudad de La Paz, en una zona pública, en el Prado, muy público, que representaba, eso es solamente un papel grande, impresionante, y tenía toda una representación del minero y su relación con la tierra y con la nación. Es una representación muy nacionalística, muy nacionalista. El tesis de Pulacayo fue un tesis trotskista muy revolucionario por los mineros en 1942, antes de la revolución. Pero había los aymaras revolucionarias, la bandera, el tricolor, eso fue antes de la Wimpala, antes de Evo Morales. Y bueno, entonces era una representación muy nacionalista de la importancia de la minera en el centro. Y los mineros están justamente en el centro de todo el mural. No son al margen, son al centro. Entonces la minería estaba representado muy céntrico en lo que es la nación mundial. Allá tiene la misma figura. Bueno, podemos contrastar estas representaciones visuales muy públicas con otras representaciones más privadas y individuales de lo que es la memoria del medio ambiente afectado por la minería. Entonces estamos hablando de la calidad de agua y el medio ambiente del pasado afectado ahora por la minería. Yo hice una serie de entrevistas con residentes de las comunidades en el Valle de Guanune, afectado por la minería. Entonces voy a leer solamente la parte de la vida. Bueno, eso es por señor Esteban Ayguacho, de la comunidad de la Antanita. Era una comunidad bien linda. En primer lugar teníamos alto ganado, oveja, vaca, chancho, burros, burros teníamos. Entonces en grandes cantidades teníamos. Digamos, los pastizales eran buenos, había todo clase de pastos, la alimentación para las ovejas, el agua también era dulce. Entonces no sufríamos de comida por la leña, por la medida que años pasando, nos va cambiando la vida. Este próximo por don Jorge Aguilar, otro autor originario de Suyos, una organización supracomunitaria de la zona. Mira, hasta este lugar era Vergel, lleno de totora, todo este lugar. Todo eso ya que es pampa, que realmente era Vergel. Esos ríos tapados que usted ha visto eran ríos profundos. O sea, yo tranquilamente vi los pescados, eran cristalinos. Mira, esas tierras que realmente eran producción se ha convertido en desierto y está avanzando más y más. Y tengo uno más. Ya, por donde marca Chachapi en la comunidad de Guatemala. Cuando yo era niña, era bien el terreno. También producía bien la papa, la quinoa, la nada. Todo se producía bien. Cebada, grano, todo por todo producía bien, hacía. Y en la totora, el lago lindo, inmenso, se perdió la gente en la totora. Cuando se entró la totora, era tan grande que se perdió. Así era. La vaca también entra el agua y se perdió las vacas. Bien era antes, totalmente era bien. Entonces, ¿cuáles son las implicaciones de eso? No quiero decir que estas representaciones, esas memorias son reflexiones exactas del pasado, ¿no?
Entonces hay una forma de nostalgia, hay una forma de verlos a través de un lente muy rosado. En eso quiero decir que es una idealización del pasado. Entonces, no quiere decir que eso fue exactamente lo que era, pero es una representación del pasado que refleja su experiencia del presente, su experiencia actual del sufrimiento ambiental y de un medio ambiente contaminado. Entonces, por eso estoy basando mis ideas en el trabajo de Javier Alguero, quien es un sociólogo argentino, y Deborah Swiston, quien es una antropóloga argentina, que ha trabajado en la zona de una comunidad que se llama Flamable, una biomiseria en Buenos Aires, muy afectado por la industria pesada de petroquímica. ¿Vale? Y bueno, ellos hablan de lo que podemos decir, salud, del sufrimiento ambiental. Reconexiones idealizados del pasaje y del pasado reflejan experiencias actuales del sufrimiento ambiental y son declaraciones sobre injusticias contemporáneas, así como declaraciones sobre experiencias del pasado. Entonces, las dos cosas iguales. Entonces, es una declaración de lo que era en el pasado, pero también refleja la experiencia actual de sufrimiento ambiental. Entonces, las memorias colectivas del pasaje y medio ambiente del pasado pueden formar a raíz de reclamos de justicia ambiental para el futuro. Entonces, eso es la parte que quería explorar. Si es posible utilizar la memoria políticamente para formar un base conceptual para los reclamos de justicia y de justicia ambiental. Una conceptualización de la justicia hídrica como basado en los saberes y experiencias personales cotidianas, ¿no? Basado en el trabajo también de Stratton y Mullins, nos puede ayudar a entender las formas y la naturaleza de la justicia y la injusticia. Entonces, yo creo que esas memorias se pueden utilizar como una herramienta, como un recurso político para formar los reclamos para la justicia ambiental. ¿Okay? Y una vez más, no quería decir que estas declaraciones de memoria son exactas reflexiones exactas de lo que existía en el pasado. Y una cosa más es que, para entender, es que estas memorias no son meramente individuales. Se puede ver las similaridades entre las diferentes entrevistas, ¿no? Las diferentes declaraciones. Pero hay que entender que estas declaraciones o esas entrevistas lo hice a través de varios años, ¿no? Fueron entrevistas individuales que hice en diferentes lugares con diferentes personas a través de 4 o 5 años, ¿no? No eran parte de un grupo focal cuando todo el mundo estaba junto formulando sus declaraciones. Entonces hay un discurso formado socialmente de entender. En ese sentido, las memorias individuales no son meramente individuales, son colectivo también en el sentido de que hay un entendimiento, hay una forma de entender el medio ambiente compartido colectivamente entre las diferentes personas de la zona, en diferentes comunidades. Ok, las conclusiones. Se puede decir que en Bolivia, como en otros países, las luchas socioambientales forman alrededor del control y acceso al agua, por ejemplo en Cochabamba, la contaminación del agua, como en la Surcoicahuaní, la escasez del agua, como en el caso del agua Popó, o en la memoria del significado del agua, como en la comunidad Junín, o en las comunidades en la Junín. Se puede analizar esos procesos a través del marco conceptual de justicia hídrica. Muy bien. Y en ese sentido podemos decir que las comunidades residentes en la zona afectadas por la minería, por el cambio climático y por la privatización del agua sufren de la injusticia hídrica, la distribución desigual de beneficios y costos de la minería, la falta de atención institucional y los daños socioambientales,
y la falta de reconocimiento de los reclamos de las comunidades y organizaciones. ¿No ve? Ok. Esos son lo que tengo. Bueno, muchas gracias por su atención. Muchas gracias por la presentación. ¿Hay espacio para preguntas? Gracias por la presentación, muy interesante. Yo tengo tres preguntas. La primera es que mencionando de los montes de vida al dinero. Y uno tradicional, bueno, aquí acá Chile hay una suerte de relaciones binarias en que lo minero se opone al uso del agua en términos militares. Y la pesca agrícola tiene ese compromiso ontológico con el agua. Porque son prácticas que usan el agua de manera distinta. Entonces, en estos modos de vida agrominero que menciona, ¿cómo se expresa esto allí en el caso de Bolivia? ¿Hay una distinción? ¿Cómo se hace que convivan? Ya, es muy buena pregunta, porque es una zona, yo creo que esta zona tal vez es un poco diferente que la mayoría de las zonas mineras aquí en Chile, porque hay que entender que hay, en esa zona por lo menos, y en muchas de las partes del altiplano de Bolivia, hay diferentes formas de la minería. Hay las minas grandes de cielo abierto, por seguro. O sea, hay mucha inversión internacional y nacional en este tipo de mina moderna. Pero también hay otras minas que datan del inicio del siglo XX o que son bajo de tierra y son muy rústicas. Y también hay cualquier cantidad de cooperativistas que están trabajando también en la zona. A veces individuales o a veces en grupos que están trabajando en las vertientes, en los desechos de diferentes formas. Entonces hay toda una mezcla y están dispersas espacialmente en la zona. Entonces hay muchos diferentes tipos de minería y muchos diferentes tipos de mineros. Entonces, hay unos mineros que se dedican 100% al tiempo a la minería, hay otros que se dedican solamente cuando tienen tiempo y hay entre los dos. La otra cosa es que en esta zona mucho de la agricultura no tiene riego. Hay riego, hay sistemas de riego en algunos lugares, pero la mayoría de la agricultura depende simplemente de la lluvia, no tiene riego. Entonces no se afecta la contaminación en ese sentido. Pero hay muchas personas que tradicionalmente en las minas, los mineros se iban a las minas para trabajar, pero se retornaban históricamente a sus comunidades durante la siembra y la cosecha para trabajar en sus tierras y se volvían a la mina. Entonces había un tipo de trabajo estacional entre un intercambio histórico entre las minas y la agricultura. Y yo hablaba con varias personas que me decían que, bueno, yo soy agricultor, pero también yo soy minero y me estoy envenenando. Pues entonces ya sabía que, bueno, están con su actividad minero, están ya envenenando el agua, pero no se podía hacer nada porque eso es la única forma de ganar la vida. Eso es una relación formada históricamente en la zona que es, yo creo que es muy distinta que la relación que aquí en Chile, donde hay una separación más distinta entre lo minero y la agricultura. Allá es más vinculado. Mi segunda pregunta es sobre el rol de las mujeres en estos movimientos, porque acá en Chile es bien significativo la Ya, depende de la zona, depende del movimiento. Yo creo que allá en Bolivia, bueno, primero entonces no se puede decir que hay un movimiento por la justicia hídrica. Incluso en el río, en el Valle Guanuni, que es tan drásticamente afectado por la minería, realmente no se puede decir que hay un movimiento en contra de la minería,
porque acaso de que es una zona agrominera, cada familia tiene alguien, un tío, un padre, un hermano, un sobrino que está trabajando en así. Entonces es muy difícil, o tiene tal vez un vecino que es un cooperativista. Es muy difícil oponer a las minas cuando ya se gana y dependen de la familia. Y hay un discurso muy fuerte en la minería. Incluso para los que son más afectados por la minería, me decían que, bueno, dependemos de la minería, aunque son envenenados por la minería. Entonces, no se puede decir que hay un movimiento muy sólido, muy coherente. Pero la verdad es que sí hay mujeres, pero las mujeres que hay, bueno, por lo menos los que conocí personalmente, tienen un rol menor, tienen un rol de liderazgo, que bueno, son involucrados, pero los líderes de los movimientos que hay y los ONGs que existen y están en el puesto, por ejemplo, de la minería ya, son mayormente hombres. Bueno, eso también es tal vez mi propio posicionamiento como hombre, como extranjero. Yo tenía acceso a solamente una parte de la población. Muchas mujeres no querían realmente hablar conmigo. Entonces, eso también es un parte un artefacto de la investigación, una limitación de la investigación que tenemos. La última pregunta a propósito de lo que mencionó aquí en áreas metodológicas, porque cuando se me fue la idea, estaba hablando de Javier Aullero, que él tenía un trabajo con un área muy seria que tenía contaminación de la petroquímica. Inflamable, sí. Y Javier Aullero tiene todo un trabajo sobre la etnografía política para estudiar las redes generales. Entonces yo quería saber si es una suerte de etnografía política la aproximación metodológica para este trabajo. Sí, yo fui muy inspirado por ese libro y por otro trabajo por Javier Aullero. No lo conozco personalmente, pero me gusta mucho su trabajo. Justamente porque bueno, su trabajo etnográfico para mí es excelente. Su trabajo es inflamable, también bueno, tiene otros trabajos sobre el tiempo y la relación entre los pobres y el Estado. Para mí es un ejemplo de etnografía, pero muy politizado. Entonces, pero su interpretación de lo que es la política viene justamente de su etnografía. Entonces, no viene con un modelo de lo que va a encontrar. Entonces, por mí es muy inspirador su trabajo. Y sí, yo soy un geógrafo, yo soy un ecólogo político, pero no soy sociólogo, pero sí, he sido muy inspirado por el trabajo de él. Yo tengo, bueno, en mi trabajo yo tengo el mismo objetivo, es lo que intento, lo que quiero hacer. Es algo muy parecido a él, de una etnografía política para entender las relaciones políticas a través de la vida cotidiana. Entonces, muy buena la presentación, el tema es súper interesante porque al menos vamos por la línea de geografía. Mi pregunta va más que nada como en el que yo considero una contradicción en lo que es los imaginarios de las personas de repente colectivamente y el personal, porque usted menciona mucho que se tiene como este imaginario del minero, como un hombre fuerte, que es parte de esta sociedad, pero sin embargo, si nos ponemos a mirar en todo lo que va a la justicia hídrica, también estas empresas mineras también son sujetas y producen lo que es la contaminación hídrica. Entonces, como que mi pregunta va por ahí, como esta contradicción al tener la imagen del minero, pero a la vez la minería es la que está destruyendo toda esta zona. Claro, claro. Y eso tiene que ver con eso lo que estaba diciendo, que lo interesante es que no hay mucha obsesión en contra de las compañías mineras. Mi interpretación es que por dos razones. En esa zona, por lo menos, hay muchas comunidades, hay muchas familias. La mayoría de las familias viven de la minería. Es una zona netamente minero. Y ha sido una zona minera desde hace 500 años. ¿No ven? Pues, tiene una historia. No es un nuevo como en muchos lugares, por ejemplo, en parte de Chile, Argentina, en Perú, donde hay una empresa internacional que viene y se dice que bueno, voy a poner esta mina de gran escala de cielo abierto aquí en esta zona agraria. Entonces, no, es una zona que ha tenido una historia de minería desde hace los primeros días de la colonia española y
no hay muchas otras alternativas. Entonces, estamos hablando de una zona de 3.800 metros. La agricultura es muy, muy difícil. Hay pocas oportunidades para la agricultura, hay casi nada de industria, hay casi nada de otras alternativas, con la excepción de migración. ¿Okay? Y entonces, por eso hay muchas familias que tienen un tío, un hermano, un sobrino, un papá que ha trabajado en las minas. ¿Okay? Eso es un parte. También hay un discurso nacionalista muy, muy, muy fuerte para aceptar que la minería es un país minero. Lo tiene aquí en Chile también, ¿no ve? He visto en ya existe este discurso del arte, con el cobre, la importancia del cobre para la vida económica y social de Chile. Pero en Bolivia, porque no tiene muchas otras alternativas y especialmente en el altiplano, es sumamente fuerte y es muy difícil obtener un poder. Entonces, hay muchas personas que abiertamente dicen que, estamos envenenándonos, pero no se puede vivir. Yo escribí, no es parte de esto, pero yo escribí un paper hace unos años y yo hacía unas entrevistas sobre la memoria, ¿no? Y hice una entrevista con una mujer, una vieja, ¿no? En su jardín, en su casa, estábamos hablando, y es una zona sumamente afectada, envenenada por la minería. Y me estaba recolectando todos los impactos de la mina, el impacto del agua contaminada, y que sus hijos tenían que emigrar por el zona y todo eso. Y al final de la entrevista me dijo que, pero no podemos vivir sin la minería, porque es la columna vertebral de la economía. Que en verdad no es, porque la minería, especialmente en esta zona, ha bajado bastante. El estaño no vale nada, ¿no ve? No tiene importancia, no es una mina de oro, no es una mina de cobre, es una mina de estaño. Pero no tiene casi nada de valor, y en esa comunidad no ha beneficiado casi para nada, con la excepción de algunos empleos. Y el impacto negativo, ha sido tremendo. Ha perdido sus tierras, su ganado, casi todo. Pero tiene todavía, esta mujer me dijo que no podemos vivir sin la minería porque es tan importante. Entonces el discurso, la ideología de pro minero es fuerte. Es fuerte. Y también, como cualquier hegemonía, también tiene la fuerza, no solamente del Estado, sino de los mineros mismos. Los mineros tienen un impacto fuerte, ¿no ve? Y son muy violentos. Entonces se organizan en contra de cualquier movimiento social que se opone. Entonces, por eso hay una hegemonía fuerte. Pero tú tienes toda la razón, hay una tensión, hay una contradicción entre todo esto. Más que nada porque igual se tiene la idea de que en zonas andinas o minas andaras hay una concepción de buen vivir, al menos vivir con tu ecología autónomamente, entonces igual es como contradictorio. Por eso es muy interesante. No, tienes razón. Hay muchas contradicciones. Pero por eso ya somos académicos, porque las contradicciones son lo interesante. Sin contradicción, no hay académico interesante. De nada. ¿Hay espacio para más? Sí. Hola, muchas gracias por tu presentación. Mi pregunta era, ya que con los investigaciones se ha visto que tal vez este componente ambiental o hídrico no es un punto diacrítico para los mineros, no es importante para ellos, ¿no? Entonces, tal vez esta nueva óptica que les damos desde la ecología política, ¿no? Porque la minería generalmente... Entonces, es una cuenca endorreica, entonces eso no tiene frontera transfronteriza. Pero lo mismo también pasa con las minas de Chile y también de Perú, que se corren hacia Bolivia. Entonces ya todos están intercambiando sus contaminaciones. Pero sí, en algunos sentidos sí, hay problemas con esto. En el altiplano, en mucho del altiplano, gran parte del altiplano de Bolivia es parte de esa cuenca endorreica o se corre hacia la Amazonía, entonces, o hacia lo Atlántico, del Pacífico. Pero sí, en muchos casos,
Parte transfronteriza que es muy importante es el lago Titicaca, porque hay mucha contaminación minero, pero también de las ciudades de El Alto y de las otras comunidades alrededor del lago Titicaca, pero también el lado peruano, con Puno, Juliaca y todas esas comunidades. Hay mucha contaminación que está entrando en el lago Titicaca y eso es compartido. Ahorita, bueno, hay un peligro, se corre el peligro de que se muere el lago Titicaca chico, que es la parte del boliviano, que es más cerrado, es menos profundo y se corre el riesgo que se muere esa parte del lago, porque es horrible las condiciones. Hacer como una clase como de afirmación, entonces se podría decir de que la memoria colectiva de este pueblo andino que viene de hace más de 20.000 años, por decirlo así, queda invisibilizado entonces por la ideología minera, porque igual reconocemos de que Bolivia igual tiene un aspecto muy fundamental respecto a su cultura ambiental, que ellos cuidan mucho su medio. Entonces todo esto podría quedar un tanto invisibilizado por el concepto de que tenemos que crecer como economía, como potencia económica. Es una muy buena pregunta, porque bueno, eso es como tú dices, hay muchas contradicciones entre los diferentes discursos y diferentes tendencias, ¿no? Entonces, no es nada fácil. La comunidad indígena de lo que estaba hablando es la comunidad Uru. La comunidad Uru es un grupo indígena muy, muy, muy chiquita y tiene una experiencia, una historia de marginación, no solamente por la minería, sino por los mismos aymaras y los incas anteriormente. Y claro, los españoles, pero empezó con los incas, que se consideraba como tontos y no veían ningún valor en ese. Eso realmente tiene una experiencia de marginación hasta el punto de que realmente no tiene base de tierra para nada. Pues, dependía exclusivamente en el lago Poco. Hay pocas personas, hay cientos. Entonces, para ellos no dije este tipo de justicia de memoria de sus tierras. Sí, hay una especie de memoria para de sus tierras y de su cultura. Y el mismo Estado sí, tiene varios proyectos para ayudarles. Y ahora sí tiene un poco de tierra para sus escuelas, para sus casitas. Tiene inversiones por el mismo Estado, pero no tiene tierra suficiente para la agricultura, para su autosustento. Y lo que está pasando es que son los más pobres. Bueno, los quechuas y los aymaras sí son pobres, pero los uros son los más pobres y trabajan como peones para los mismos aymaras, para sus vecinos. Y cuando se afecta, entonces cuando eso se pasó, entonces ya tenía que migrar a otros lugares para trabajar, para buscar trabajo, a los salares o a las comunidades para trabajar en cualquier cosa. Bueno, si retorna el agua ahora en la actualidad tiene como 60% disminuido. Yo dudo personalmente que va a regresar a lo que era antes a causa del cambio climático y a causa de la desviación del agua. Eso se continúa. La minería no se desvía mucho porque se reduce el agua, pero es muy contaminado también. Entonces, eso se afecta al pescado. Pero bueno, si retorna, entonces ya, me imagino que los uros que ya tienen su tierra pequeño, pero tú tienes sus comunidades, tienes sus escuelas, tienes sus casitas, bueno, va a retornar y puede tener su cultura de nuevo. Pero no ha perdido la cultura, pero la cosa es que la gente son muy dispersa y son pocos. Y con el cambio generacional están ya perdiendo su idioma. Hay solamente una comunidad que todavía habla el Namapuche. Los otros ya hablan aymara y castellano. Y bueno, están perdiendo sus prácticas, están perdiendo. Y con la ausencia de la gente, especialmente con el cambio generacional, es muy probable que van a perder. Eso es pesimista. Es muy difícil ser optimista. Eso podría llamar una transición demográfica, ¿no? De Exacto. Y es una lástima, pero eso es
es un proceso que está, hay muchos pueblos indígenas que están pasando por procesos muy parecidos. Ya. Sí. Una pregunta, considerando también esta diferencia entre, o sea, como puede sobrevivir una persona viviendo de la minería y de la agricultura, por ejemplo, en el caso de la ganadería en los sectores de altiplano, ¿cómo pueden seguir manteniendo la producción en esta medida, considerando que también están los impactos de la minería en el sector? ¿Cómo se puede mantener la producción agrícola o de ganadería? Considerando que también hay bastante contaminación por minería. Ya, bueno, depende de la zona, porque en la zona de lo que estoy hablando, sí, bueno, hay mucha contaminación, hay mucho muerto del ganado, hay mucho ganado ovino y ganado de vacuna, no son muy flaquitos, entonces realmente es muy difícil, y sin la minería sería muy difícil también, porque es una zona fría y no hay mucha producción ecológica, entonces es una zona donde los pastos no son muy ricos para el ganado. Y es más difícil aún. Pero la contaminación minero también, por la mayor parte, no en todos los lugares, pero por la mayor parte es muy restringido a diferentes lugares. Por ejemplo, a los ríos, a ciertas valles. Entonces es más o menos fácil mudarse el ganado hacia una tierra un poco más arriba, otro pasto para moverse, ¿no? Entonces, el ganado es móvil, entonces se puede mover su ganado desde un pasto hacia el otro, ¿okay? Eso es más o menos fácil, pero no es decir que, bueno, hay buenas opciones para el pasto, porque también en otros lugares, a causa de la contaminación o a causa del cambio climático, la sequía y todo, hay un proceso muy fuerte de la salinización de las tierras también. Entonces están perdiendo en algunos lugares el pasto a este proceso. Yeah. La movilidad es muy importante para el ganado y también para evitar la contaminación. Pero hay ciertos lugares, por ejemplo, no conozco personalmente este lugar, pero en la zona de Julia, que está muy pegado a la frontera de Chile, la frontera de Perú, al este del lago Titicaca, es una zona de bofedad, ¿vale? Es un 4.300 metros por año. Es una zona de minería artesanal, ¿vale? Y hay minería de gran escala en el lado peruano, y en el lado boliviano hay minería artesanal que están realizando justamente en los mismos bofedales. Están ya destruyendo los bofedales para sacar el oro, que se cree que está debajo de los bofedales. Yo creo que yo tengo mis dudas, pero están destruyendo su propio. Y son las mismas familias. Tienen su sayaña, están destruyendo la sayaña para hacerla venir. Me imagino. Entonces, hay muchas contradicciones en la vida. ¿Había otra pregunta? Sí, pero yo soy del Departamento de Medio Ambiente de la Seguridad del Campo. Ya. Y bueno, tengo no sé qué experiencia conoce exitosa donde se hayan integrado este análisis, discusión ontológico del agua en la elaboración de política o instrumentos de gestión territorial, que haya sido exitosa esa conversación, tanto como de ciertos servicios públicos, la visión que tiene del agua, con también la visión que tienen las comunidades, que hayan elaborado acciones exitosas. No sé si quieren, porque igual ahora nosotros estamos en un proceso de elaboración de planes de acción climática, por ejemplo, tanto regionales como comunales. Entonces, a ver qué experiencias con... La verdad es que no he tenido experiencia personal con esto. Yo creo que es una idea excelente, porque, bueno, por dos razones. Primero es la idea ontológica de lo que es el agua, ¿no? Porque hay muchos pueblos indígenas que tienen que se entiende el agua como otra cosa, como cosa viva, como cosa muy vinculada con el ambiente, con el ser humano. Es
tiene una concepción de lo que es el agua sumamente distinta que las compañías con el Estado. Y también tiene un concepto muy fuerte de del territorio y de la territorialización. Entonces, yo creo que es algo muy importante. Incluso hay toda una literatura sobre la hidroterritorialización dentro de la región. Sin embargo, no es una cosa que he hecho de viso, o sea, no tengo experiencias, pero yo creo que sería muy interesante, muy fructífera como una investigación. Y por lo menos como una conversación para tener con la gente, ¿no? Ya, pero lo siento. Ya. Hola, mi Hola. nombre es Pilar, igualmente Juan Ignacio del Departamento de Medio Ambiente. Mi consulta es, ¿cuál cree usted que es la razón de que, si bien existen leyes medioambientales, no se aplican? ¿Es una razón económica, una decisión política, un desinterés? Sí. ¿Es difícil aplicar? Sí. Todas las anteriores. Todo lo arriba. Y yo creo que es una falta de recursos. El Estado boliviano no tiene muchos recursos. El Estado boliviano también no tiene mucho interés como Estado en regular al sector minería, al sector minero, porque es un sector que gana mucha plata para el Estado. Hay mucha influencia por los mineros en el Estado. Bueno, por ejemplo, en 2014 había una nueva ley de minería que fue escrito específicamente por los líderes de las federaciones mineros. El medio ambiente no fue parte de la discusión. ¿Lo ve? Además, la otra cosa es que, bueno, como mencioné antes, los mineros mismos tienen mucha influencia política, pero también debajo de la política hay la fuerza. Un ejemplo, durante todo el proceso de escribir ese nuevo ley de minería que salió en 2014, los mineros ganaron casi todo lo que tenía casi todo lo que quería, con una excepción, la excepción de que el Estado quería imponer el hecho de que los mineros no podían trabajar directamente con las compañías privadas. ¿Okay? No los mineros, pero los sindicatos, los cooperativistas. Los cooperativistas no eran sola una entidad minero. Los cooperativistas es un sector minero de la minería muy fuerte en Bolivia y representa como 70% de la producción minera. Es significativo, no es menor, es significativo. Y bueno, entonces la ley dijo, el Estado insistía que los cooperativistas tenían que trabajar a través del Estado y no podía trabajar directamente con las compañías privadas. ¿Okay? Con eso había un bloqueo de casi toda la parte altiplánica, un bloqueo de los caminos porque duraba unos días, hasta una semana, y había un bloqueo, un campamento de los cooperativistas cerca a Oruro, creo. Ya vino un viceministro para negociar con los mineros se capturaron y golpearon y mataron. Se mataron, un viceministro. ¿Okay? Con un poder así, entonces no se jode con los mineros. ¿Okay? Entonces yo creo que los mineros no son, son una fuerza política y que puede ser muy violenta, ¿lo ve? ¿Ya? Yo escribí un paper sobre eso, la hegemonía, cómo funciona la hegemonía de la minería allá. Entonces, el Estado, como tú dices, entonces hay todas las cosas. Es muy difícil implementarlo cuando hay una escasez de recursos, pero también cuando hay una falta de voluntad por parte del Estado y cuando los intereses mineros tienen tanta poder política y social y cultural en el país que realmente es muy difícil, hasta peligroso oponerlos. Hay cosas así en mi país también, no tan violentas, pero no es muy extraño para mí, porque en la zona de minería de carbón en Appalachia, en algunos
los estados, la influencia del sector minero es tremenda. Y bueno, hay mucha corrupción, hay mucha influencia política, entonces no sé, realmente no se aplica las leyes porque la influencia de los mineros es tan poderosa que realmente es muy difícil políticamente y socialmente imponerlos. Sí. Muy bueno, muchas gracias por tu presentación. Yo la verdad es que pienso como también escalarmente y me imagino Latinoamérica, ¿cierto? Pienso en Bolivia, pienso en Chile y me acuerdo, se me viene al recuerdo un episodio de Mafalda donde está jugando con Susanita y le dice Susanita, veo, ¿qué ves? Una cosa, ¿de qué color? Le dice Mafalda, negra. Y Mafalda le responde, el futuro. Entonces yo veo en tu presentación y digo, bueno, entendiendo también todo esto de toda esta capacidad de ir situando la justicia ambiental en distintos parámetros, escalarmente también desde lo institucional, el reconocimiento o por reconocimiento, ¿no es cierto?, la restaurativa, etc. Y luego también de la proclama que tú mostrabas ahí, veo agua, luego existo, luego voto, que todo está político, ¿no? Entonces, quería saber si de acuerdo con tu experiencia existen algunas lecciones respecto de la organización política local en Bolivia, que es en esta organización política local donde están los perdedores en este juego de relaciones de poder, ¿no es cierto?, muchas veces. ¿Qué podríamos aprender respecto de esta organización política a nivel local de Bolivia, o lo que tú has visto en Bolivia, en Chile, para el tema de la justicia ambiental e hídrica, ¿no? Porque estamos en un proceso de cambio de constitución, se supone, ¿no es cierto? Entonces, ¿hay algunas cosas que tú crees que podamos aprender de Bolivia? ¿Qué puede aprender de Bolivia los chilenos, pues? ¿No ves? No ve. Bueno, no sé, realmente yo creo que es complicado y en algunos sentidos es muy difícil comparar un país con el otro. El sistema chileno es muy diferente que lo que existe en Bolivia. Yo creo que lo de Bolivia y lo que amo de Bolivia, y he trabajado por casi un cuarto de siglo en Bolivia, he dedicado gran parte de mi vida, casi toda la totalidad de mi carrera en Bolivia. Hay un proceso hay una conciencia de lucha, ¿no ve? Sí, el futuro es muy, como dice Mafalda, es muy oscuro, ¿no ve? Pero a la vez hay una conciencia de lucha, y con la lucha siempre viene la esperanza, ¿no ve? Hay un proceso constante también, un proceso permanente de reivindicación de los derechos culturales. Y no se olvide en Bolivia la vinculación entre la política y lo cultural, y lo medio ambiente y lo cultural, ¿no ve? Y por eso también yo creo que la memoria para mí es una herramienta de lucha muy importante, porque la memoria es un reconocimiento de la importancia del pasado, pero hacia el futuro, ¿no ve? Pues yo creo que, porque en ese sentido yo creo que la memoria también, como si podemos usarlo como un punto de organización para las luchas de justicia social, puede ser un herramienta. No la única, tal vez no ni lo más importante, pero una herramienta muy importante y muy fructífera, muy útil para organizarse para hacia el futuro. ¿Okay? En ese proceso de reivindicación de derechos, reivindicación de lo que es la justicia. ¿Okay? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Tom, por la gran presentación. Fue largo, lo siento. Sí, pero la discusión fue animada. Y todavía está la sala completa prácticamente. Me da cuenta que fue una buena presentación. Así que muchas gracias, Tom, por la presentación, y a quienes vinieron y asistieron a ella. Tom va a estar un buen tiempo acá, así que si en algún momento quieren acercarse, va a andar dando vueltas por los pasillos. Gracias. Así que muchas gracias.